conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol. Un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. El amor está en la puerta de mi vida, presto a concederme su perdón y dejar sembrada la semilla dentro de mi alegre corazón. Yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz, llenar mi vida de esa bella luz. El amor lucera y en mi alma brillará y alumbrará todo mi corazón. En el mundo todos mis hermanos tienen ganas de felicidad, ganas de amar y ser amados, y esto por toda la eternidad. Você pode ser feliz, ter na sua vida o amor, a paz y a luz. El amor lucerá y en tu alma brillará y alumbrará todo tu corazón. Podemos ser feliz, llenar la vida de esa bella luz. El amor lucerá y en tu alma brillará y alumbrará todo tu corazón. Ser feliz, perdona, entrega, libera y dedícate a ser feliz. No se trata de hacer ni de tener, se trata de ser feliz. Libérate de todo aquello que no te deja ser feliz. Dedícate en esta vida a ser feliz. Y yo también quiero ser feliz y quiero que todos ustedes lo sean. Y esto es nuestro deseo para esta época navideña. Acaban de ver el nuevo suceso del doctor Santiago Rojas. Entonces, para que todos ustedes puedan ser felices, porque la felicidad es un derecho de todos. Y acuérdense que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino también este conjunto de cuerpo, mente y espíritu, y la felicidad es como lo que une todo. Y hoy vamos a hablar de un tema particular, un tema también que nos hace feliz porque nos libera del dolor. Y muchas veces cuando hay dolor es esto que nos impide llegar a esta libertad, esta tranquilidad y esta felicidad. Hoy vamos a hablar de cannabis desde un punto de vista del utilizo médico. Vamos a hablar de todos los tabúes que están atrás de esto y lo vamos a hacer con el doctor Juan Esteban Múnera. Bienvenido, ¿cómo estás? Cris, maravillosamente, gracias nuevamente a ti, gracias a ustedes que están en su casa y al doctor Rojas que nos permite estos espacios maravillosos. Para mí es un honor compartir contigo, que realmente llegas también a generar esta idea de la importancia que tiene la mente, las emociones, y qué lindo hacerlo en un contexto como este, donde tenemos una planta, un
una herramienta, un elemento que viene con nosotros desde hace más de 5.000 años y que nos permite no solamente tener un manejo para el sistema físico, sino también un manejo para el sistema emocional y mental, que en muchos de los casos, que cada vez más nos damos cuenta en los parques de la salud, es el punto principal al cual intervenir, es el meollo del asunto, es el origen de todos los problemas que ahorita llamamos como enfermedades, pero que a fin de cuentas son disfunciones que a través de múltiples herramientas podemos intervenir sin juzgar, sin criticar, sino viendo las cosas por lo que son, de forma objetiva y bajo unos estatutos de ciencia que también hemos conservado gracias a los avances científicos de los últimos tiempos. Juan Esteban, antes de entrar en vivo en el tema de hoy, yo siempre te presento como médico funcional integrativo y la gente me pregunta, ¿pero qué es? Entonces explicamos a nuestros televidentes aquí, al cual doy la bienvenida. Hoy no los saludé, empecé así como con felicidad. Gracias por estar aquí un día más en Telecafé, en Teleisla más tardecitos y como siempre aquí en la red social del Dr. Rojas. Entonces, funcional y integrativo, ¿qué significa todo esto, doctor Juan Esteban? Es bien frecuente que lleguen personas a la consulta dando como un hecho que nosotros, por tener algunas herramientas diferentes, dejamos de lado herramientas mucho más alopáticas, las que vas y encuentras en una EPS o en una farmacia normal. Este concepto de integrativo es comprender que medicina solo es una, que medicina es la búsqueda del médico con su paciente de obtener su mejor expresión de salud, que ya muy bien Krishna nos menciona, no solamente es la ausencia de enfermedad, sino es un estado más bien de bienestar. Y un médico integrativo se encarga de recoger lo mejor de cada una de las variantes que hay de medicina y adaptarlas a las necesidades del paciente. Porque yo bien puedo tratar, por ejemplo, un dolor lumbar simplemente poniendo una inyección de diclofenaco, echando pintura o una humedad, o bien puedo enviar la inyección de diclofenaco, pero entender que esto afecta a mis riñones, entonces invitar a que tenga un mayor consumo de agua y que además revisemos un poco la parte emocional y veamos dónde están las cargas que tiene aquí sumadas que genera este tipo de dolor y que también veamos cómo está la respiración para que sostenga esto, es decir, integrar todos estos conceptos. Y un médico funcional es aquel que se encarga de recoger una historia clínica que muchas veces va incluso antes del momento de nacer y llevarlo a un concepto de entendimiento desde estas herramientas básicas que tenemos en el día a día, que llamamos los hábitos, para poder promover esa salud. Es cómo encontrar el origen de las situaciones y mediante la respiración, la alimentación y demás conseguir los mejores resultados para ese paciente en específico, siendo la consulta funcional el más importante, el paciente y no el médico. Juan Esteban, tú eres especialista en medicina alternativa. Y en esta medicina alternativa, por ejemplo, se habla de cannabis medicinal. Pero en realidad no es algo alternativo, porque es algo que hablamos desde ¿cuántos años? Desde más de 5.000 años realmente tenemos conceptos de cannabis medicinal. Ya desde más o menos el 3500 antes de Cristo, en la India y algunas comunidades orientales, se usaba esta planta de una forma medicinal y además de amplio uso. Un punto interesante incluso es que nuestro sistema, nuestro cuerpo, ha evolucionado con receptores que específicamente reciben los cannabinoides, a diferencia de lo que pasa con muchos medicamentos que consumimos, por ejemplo, que deben consumirse, deben llegar al hígado, metabolizarse para pasar a ser el principio activo que después mi cuerpo es capaz de entender para qué me lo estoy tomando y funcionar. Pasa algo diferente con el cannabis, y es que con el CBD, que es algo de lo que ya vamos a hablar a profundidad, tenemos receptores dentro de nuestro cuerpo que han evolucionado hace más de 5.000 años, lo que le hace pensar a uno que realmente esta planta prácticamente ha evolucionado con nosotros como especie desde mucho antes, solamente que los textos científicos datan de hace 5.000 años y algunos medicamentos que usamos ahorita normalmente llevan 40, 30 años y los usamos con mucha más tranquilidad. 5.000 años y mucha gente sigue viendo esto como un tabú, ¿no? Claro. Entonces el doctor que utiliza marihuana, marihuanero, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a dar también una aclaración para nuestros televidentes, porque a veces hablamos de cannabis, pero también utilizamos el término marihuana.
cáñamo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Empecemos a hacer orden para que nuestros televidentes puedan entender de manera muy práctica las diferencias, los nombres justos, porque cuando lo vamos a llamar en la manera correcta ya empezamos a poner orden. Claro, realmente este tema se ha convertido en un tabú desde hace unos 60 años aproximadamente, cuando en los Estados Unidos el presidente de la época, Richard Nixon, observa que el uso de algunas sustancias medicinales como estas y otras adicionales empiezan a generar cambios en la psiquis, en la mentalidad de las personas. Y a raíz de esto, los estadounidenses ya no aceptaban ir, por ejemplo, a la guerra. Ya no querían pensar en guerras o en dinero, sino que querían pensar en otras cosas que los acercaban un poco más a la felicidad. A raíz de esto, se crea toda una campaña de miedo, asumiendo este término un poco desde el miedo, que es la marihuana, y generando unas alusiones negativas asociadas a esta, dejando de lado el entendimiento de que existen componentes allí medicinales y solamente viéndolo desde estos componentes un poco más psicotrópicos que usado de forma inadecuada, definitivamente nos puede llevar a muchos problemas en salud. Hoy en día usamos el tema cannabinoide y cannabis porque precisamente esta familia de plantas nos otorgan estos beneficios medicinales y los extractos, las partes que componen el cannabis se llaman los cannabinoides y de ahí el nombre. Y el cáñamo precisamente es la planta, el nombre de la planta de la cual se obtienen estos cannabinoides. Entonces el cáñamo es más esta planta y el cannabis hace alusión al concepto general de estos usos que podemos utilizar para este medicamento. Bueno, hoy en día están regresando en el mercado muchos productos, gotas. El doctor Rojas mismo lanzó 2 productos muy interesantes que después vamos a presentar, a hablar un poquito. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia si yo... Ustedes saben que a mí me gusta hablar así, muy coloquial. Entonces, ¿cuál es la diferencia si yo me fumo un cacho o se me tomo las goticas, por ejemplo, la que tiene el doctor Rojas o otras que encuentro en el mercado? Claro. De CBD. La diferencia es que cuando tenemos la planta del cannabis, allí adentro hay una gran cantidad de componentes. Dentro de estos componentes, por ejemplo, terpenos del cannabis, que ahora hemos descubierto más de 70, muchos de ellos con muchísimas acciones medicinales. Y lo que se ha estigmatizado por una larga cantidad de años es uno de esos cannabinoides que se llama el THC, al que se le aluden todos los efectos psicotrópicos de euforia, de ansiedad, de aumento de la irritación y algunos otros efectos que queremos evitar en el consumo de esto y más por las indicaciones que enviamos a los pacientes. Sin embargo, existen otra serie de cannabinoides y en este caso el CBD que se encargan de todos los efectos medicinales. Cuando una persona consume la planta completa, está consumiendo todos estos terpenos y con esto probablemente, dependiendo de la variedad, estará consumiendo THC. La diferencia con estos extractos, por ejemplo, es que se puede, mediante un proceso que se llama la cromatografía, verificar que esa extracción se le han retirado el terpeno del THC, que tiene menos de 0.01% en toda la mezcla, o sea, realmente no tiene THC, pero tiene cantidades más elevadas de CBD y de otros componentes terpenoides que también se le aluden propiedades medicinales. Entonces ya se le ha hecho la extracción. Cuando te tomas la aspirina, dime. No, ¿cuáles son las contraindicaciones del THC? Bueno, realmente el THC en este momento es una sustancia que no está dentro del marco legal colombiano para su uso y realmente el THC debe evitarse en cualquier persona menor de edad, personas embarazadas, casi que cualquier trastorno del ánimo, de ansiedad, de la conducta alimentaria, en estas personas que tienen un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, y realmente en este momento el THC ni siquiera lo tenemos en, digamos, en la sopa de propiedades medicinales que puede conferir los terpenos del cannabis. Aquí nos centramos exclusivamente en el CBD, donde está claro en estudios científicos en todo el mundo que no tiene efectos psicotrópicos, no es una droga, es un medicamento, es una sustancia
que incluso se le considera pleiotropa. ¿Y por qué pleiotropa? Porque tiene muchos beneficios dentro del cuerpo. No se le dice que vaya solamente al cerebro o que vaya solamente al sistema nervioso central, sino que va prácticamente a todo nuestro cuerpo. Y cuando una sustancia interactúa en todo el cuerpo, casi que consideramos como un hecho que hace parte de la homeostasis del cuerpo, y la homeostasis es el balance. Hasta ese punto de beneficioso es el CBD en este caso. ¿Podemos considerarlo un adaptógeno? Por supuesto, lo podemos considerar un adaptógeno, lo podemos considerar una sustancia alostérica, es decir, que modifica la respuesta normal del cuerpo. Incluso en estudios bien interesantes que recientemente se han generado, mucho más en animales por ahora, incluso se ha observado la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas dentro de nuestro cerebro y nuestro sistema periférico, otorgándole beneficios que en realidad muy pocos otros medicamentos pueden tener. Entonces podemos decir que el THC es aditivo, Sí. mientras el otro es un adaptógeno, y ahora vamos a hablar también de todos los beneficios que puede brindarnos. ¿Por qué exaltar tanto esta planta, estas componentes? Estamos en un momento difícil para la medicina en el manejo de las enfermedades crónicas. Casi que todas las consultas que uno tiene hoy en día son por dolor, o así el motivo principal de consulta sea otro, por algún lado tiene algún dolor. Y allí aparecen muchos medicamentos que tienen mucho valor científico. Hablamos de el naproxeno, ibuprofeno, acetaminofén, pero aparecen dolores que no se solucionan con este tipo de medicamentos y se requieren otros mucho más potentes, como por ejemplo los opioides, la morfina y derivados, hidrocodona y demás, que en muchos países, incluidos Colombia, se está convirtiendo en un problema realmente grave por su alto potencial nocivo en el cuerpo, en el uso crónico, pero mucho más grave por el potencial adictivo y el potencial de dependencia que tenemos de estos medicamentos. Tanto así que en Estados Unidos, por ejemplo, tiene un gasto impresionante de todo el sistema de salud, cosa que también ocurre en Colombia. ¿Por qué es tan valioso este producto? No solamente porque tiene un montón de efectos benéficos, sino porque específicamente para el tema del dolor, hoy en día se está convirtiendo en la solución para este tipo de dependencias a morfinas y opioides que realmente están afectando la vida de tantas personas. Y así se envíe para el dolor, igual estás obteniendo beneficios para ansiedad, para depresión, no solamente para el dolor en sí mismo, sino para la percepción que yo tengo del dolor, cómo veo el dolor. Porque una cosa es el dolor y otra cosa es sufrir por el dolor. Y allí también tiene un efecto benéfico. Entonces realmente se convierte en un medicamento maravilloso y que cumple muchas funciones, así se mande exclusivamente para una indicación. Bueno, ya hablamos, entramos en vivo de este tema, tenemos mucha pregunta en el chat. Después la nota saludable le vamos a contestar. Quédense aquí con nosotros. El Parque de la Salud en Manizales te espera en el fin de semana para tu salud. Chequeo médico ejecutivo del equipo del Dr. Rojas. Una consulta médica de 3 días donde recibes atención integral de las diferentes especialidades médicas quienes aportan para diagnosticar el verdadero estado de tu salud. El programa incluye limpieza de colon con enema de café, consultas médicas, diagnósticos clínicos, odontología neurofocal, terapias integrativas, spa, hospedaje, alimentación saludable de nuestra huerta orgánica y más. Obtén tratamiento complementario a tus procesos de salud, orientados por el equipo interdisciplinar del Parque de la Salud, quienes trabajan en equipo para evaluar los resultados y proporcionar el mejor tratamiento natural para cada caso clínico. Además, vive el día para tu alma. Una jornada de conexión y aprendizaje, donde experimentarás herramientas prácticas que permiten vivir una vida en paz y más saludable. Más información al 310-627-1742, 310-627-1742 y en la página web www.drrojas.co. Estamos transformando la salud en Colombia. Y gracias por estar aquí en esta conexión vital. Tenemos muchas preguntas en nuestra red social.
un saludo a todas, a nuestra amiga Gabriela Mora Calderón de Costa Rica, que nos dice que que utiliza CBD. Entonces, tengo también una pregunta de Liliana López Vélez de Caldas, de Anserma, Caldas, aquí cerquita, que doctor Juan Esteban nos pregunta, dice que ella está medicada con morfina. ¿Será que me puede ayudar este producto de cannabis? Especialmente en este tipo de casos, se convierte en un producto valiosísimo el CBD. En este caso, sobre todo por la complejidad probablemente que lleva a que requieras morfina, es muy valioso que puedas llegar a una consulta médica donde un médico prescriptor de cannabis medicinal pueda hacer una orden que sea específicamente para ti. Pero claro que este es el tipo de casos donde el cannabis, sin efectos adversos, porque realmente es un medicamento que se considera muy seguro, puede obtener beneficios maravillosos en términos del dolor, sin estos efectos adversos que muchas veces trae la morfina, como por ejemplo el estreñimiento, la somnolencia y demás. Entonces, en este tipo de casos es fenomenal. Te voy a hacer una pregunta incómoda. Digo, pero entonces, ¿por qué no se utilizan en los hospitales? Cáncer, toda patología terminal. ¿Por qué seguimos utilizando productos que crean efectos colaterales cuando tenemos productos como esto que nuestra madre naturaleza tan sabia nos ofrece y no acatamos? ¿Qué pasa? Me tiras una pregunta dura al aire. Pero si me pregunta mi opinión, yo pienso que estamos en el proceso, que estamos en el avance, que la medicina no puede hacer la vista gorda, porque no lo está diciendo el doctor Juan Esteban o Krish o el doctor Rojas, lo dicen los estudios científicos, los estudios que en todos los hospitales revisamos en las rondas médicas. Basta entrar a Science Direct, Web of Science, PubMed, que son las bases de datos más importantes. Incluso en New England Journal of Medicine ya tenemos una inmensa cantidad de estudios que avalan claramente esto. Yo creo que no lo hacemos ahora porque definitivamente hay una cadena de medicamentos a los que se les da una prioridad y también el conocimiento de nuestras universidades para nosotros, los médicos, está muy limitado. Vamos en el avance y tengo plena confianza y optimismo de que más y más médicos nos vamos a educar para que desde el conocimiento llevemos la información a nuestros pacientes y que doña Cleotilde o cada vez más personas se acerquen más a esto sin el miedo y sin el terror, porque yo entiendo que para todavía muchas personas sea el cannabis del diablo, o eso solamente lo hagan los marihuaneros, como dijiste tú, pero definitivamente estamos abriendo las ideas y con más información es indudable que esta es una herramienta terapéutica que todos podríamos utilizar. Educar desde el conocimiento, esto me encanta porque es la clave de este programa, el enfoque del doctor Rojas. Pero entonces, ¿cómo podemos utilizar este medicamento? Por ejemplo, no sé, si yo tuviera ansiedad o problemas articulares, ¿cuáles pueden ser las aplicaciones de estos productos? En Productos Naturales Dr. Rojas y en este caso en asociación con Colnativo, hemos observado que hay una gran cantidad de problemas en salud, de consultas que pueden coayudarse con este tratamiento con CBD. Pero tú bien dijiste, hay un tema, por ejemplo, más mental y un tema más físico. Entonces, en los casos más de ansiedad o disminución del apetito o algunos otros problemas en salud que tienen que ver más con esta esfera cognitiva y mental, tenemos una extracción de CBD en gotas que se hace en un aceite, tal vez de los aceites más saludables que existen, que es el aceite de Sacha Inchi. Me encanta. El único de los aceites que tenemos que tiene más omega 3 que omega 6. Y ese es un dato valiosísimo, porque tenemos más cantidad de aceites antiinflamatorios que inflamatorios, lo que per se, solo por el consumo del aceite ya nos está otorgando estos beneficios antidolor, antiinflamación, antienrojecimiento. Naturalmente, para los dolores articulares, por ejemplo, también tiene un beneficio, porque ya les dije, yo lo tomo y yo hago uso de este medicamento y va a actuar en todo nuestro cuerpo como un medicamento pleiotrópico.
Sin embargo, se desarrolla una pomada a base de sustancias también aceitosas de fácil absorción que en compañía con árnica y romero, que guardan un sinfín de propiedades cicatrizantes, de reparación de tejido, antiinflamatorias, se puede aplicar de forma local para dolores musculares, articulares, problemas de osteoporosis y demás, para tener un beneficio más local, más rápido y que se pueden combinar sin lugar a dudas para este tipo de problemas un poco más crónicos. De hecho, en la nota final le vamos explicando, el doctor Rojas con el doctor Rosas le van explicando el utilizo de estos productos. Muy interesante, entonces sigan conectados. Pero entonces, doctor Juan Esteban, Aurora Ramírez Pérez nos escribe, ¿se puede utilizar este producto para insomnios y dolores articulares, disculpen, sin orden médica? Para aclarar también este tema de la orden médica, si podemos, digamos, utilizar estos productos automedicándonos. Aquí hay que ser muy cautos naturalmente y por eso la recomendación es que si no está la orden médica debe usarse desde las dosis más bajas y subiendo de a gotica, de a una, porque la dosis muchas veces se va encontrando en el camino del uso. Naturalmente, cuando tenemos complicaciones o estamos usando, por ejemplo, medicamentos antidepresivos o ya estás usando morfina o estás usando una cantidad de medicamentos para el manejo del dolor, el acompañamiento del médico puede otorgar beneficios maravillosos. Lo que ocurre es que en este momento es un medicamento, es un producto que tiene una venta un poco más libre y que, dado a su perfil de seguridad, usado de la forma en que acabo de mencionar, confiere la posibilidad a que la persona misma, desde su conciencia, vaya generando una dosificación desde lo más bajo para poder conseguir. Y claro que para ansiedad, de hecho, para ansiedad e insomnio son donde más estudios científicos hay en compañía de estos dolores crónicos como los dolores articulares de artritis reumatoidea, fibromialgias y demás. Y de hecho, Olga Sanabria, a la cual mandamos un gran abrazo, gracias por seguirnos, preguntaba justo esto, ¿sí? ¿El CBD sirve para insomnio? Claro que sí, es de las mejores cosas que podemos utilizar hoy en día para esto. Ya nos estamos quedando sin opciones en muchos casos. No se trata de toda la vida tomar quetiapina, toda la vida tomar trazodona. Si bien en primera instancia puede ser de utilidad, debemos buscar otras opciones y allí el cannabis, de hecho, desde hace mucho tiempo se ha utilizado. Antes se utilizaba en forma de aromáticas y las abuelas lo hacían de forma normal. Nuestros abuelos ya ponían los emplastos de cannabis para los dolores articulares. Aquí simplemente lo que hicimos fue garantizar mediante la cromatografía que este aceite que estás consumiendo no tiene THC, por lo cual no tiene los componentes psicotrópicos, pero sí todos los componentes benéficos del CBD de los cuales hemos venido hablando. De verdad muy interesante porque me encantó cuando dijiste educar desde el conocimiento, porque eso es el enfoque de este programa, que nunca va a sustituir una consulta, es simplemente un acompañamiento que le vamos a hacer a nuestros televidentes para que conozcan más de muchos temas, para que también se tomen la responsabilidad de su salud y de la prevención, que es el tema muy importante. Me encantó cuando hablaste de el Sacha Inchi. Quiero hacer un paréntesis, como ir a otro temita, pero todo es siempre interconectado, porque ahora entramos en el periodo de Navidad, entonces la gente tiene que celebrar y muchas veces lamentablemente pensamos que celebrar sea comer cosas que llamamos pecaditos. Entonces vamos a fritar y el Sacha Inchi es un aceite fantástico, es un aceite que encontramos aquí en esta tierra local. Entonces, así, si 2 minuticos puedes explicarnos los beneficios y por qué es mejor utilizar estos tipos de aceites contra otros aceites como el de canola y, no sé, de soya, que además son lo que crean los problemas, por ejemplo, en las articulaciones. Entonces, todo se conecta. Por supuesto. Como les venía diciendo, el aceite de Sacha Inchi se ha convertido en una herramienta valiosísima no solamente a nivel nutricional, sino también a nivel terapéutico. Cuando consumimos aceite de Sacha Inchi, estamos consumiendo una gran cantidad de omega 3 que confiere beneficios antiinflamatorios y que permite que se utilice un sustrato adecuado para la creación de algunas hormonas claves en nuestro metabolismo, como por ejemplo las hormonas sexuales femeninas, masculinas, el cortisol, la aldosterona, la testosterona, etc.
Recuerden también que de estos ácidos grasos está conformado la mayoría de nuestro cuerpo, que casi todas las células de nuestro cuerpo tienen una capa que los protege. Y si yo me voy a generar una estructura, pues voy a elegir los mejores aceites. En caso tal de, por ejemplo, un aceite de canola, palma, soya, maíz, gourmet, premier, lo que tenemos es un balance altísimo de omega 6, lo cual nos genera más inflamación, más dolor y todo lo contrario a estos beneficios que conseguimos con el Sacha Inchi. Entonces, pila también a lo que utilizan en cocina, porque la cocina, como dice el libro del Dr. Rojas, es nuestra farmacia. Aquí tenemos Rubén Darío Murillo, que nos pregunta si se puede utilizar el CBD en trastornos bipolares. Este es el tipo de casos, por ejemplo, en el cual yo considero que es valioso poder tener una consulta con un médico capaz de generar una formulación. Sobre todo porque en este tipo de casos se pueden obtener beneficios adicionales con otros terpenos de la planta del cannabis y con un balance adecuado del CBD para este paciente. Si bien estudios ya reportan beneficios en estos síntomas depresivos y ansiosos, que al fin y al cabo es lo que es un trastorno bipolar, estos dos polos opuestos que tenemos allí, considero que podría ser utilizado de una forma, a una dosis muy baja, empezando a ascender y siempre atento de las reacciones del cuerpo, entendiendo que la dosis es dependiente para cada persona y dependiendo de cada trastorno que vayamos a tratar. María Amaya, que saludamos, pregunta si es posible utilizarlo, por ejemplo, en casos de osteoporosis y temblor esencial. Bueno, para este tema del temblor esencial es muy interesante porque tenemos una gran cantidad de estudios que en este punto han marcado la diferencia. Trastornos como el Parkinson, trastornos como por ejemplo estos temblores esenciales que pueden aparecer incluso en los eventos post-ataque cerebrovascular, un infarto, un derrame, guardan excelentes beneficios para la salud. Ahora bien, con la osteoporosis tenemos una disminución de la masa mineral de los huesos y si bien no va a ir a la raíz del problema, nos puede ayudar con los síntomas que puede generar una osteoporosis que naturalmente tienen que ver con todo este tema de dolor, por lo cual puede ser muy bien utilizado. Entonces, sí, lo podemos utilizar. Realmente, por la cantidad de receptores que tienen, se puede utilizar para tantas y tantas cosas que casi que uno pasaría a preguntar como ¿en qué no se podría usar las cosas? ¿En qué no se podría usar las cosas? Por ejemplo, entonces, ¿en qué casos no lo utilizamos? En estos trastornos ya un poco severos del estado del ánimo, cuando ya no tenemos una simple ansiedad, sino que ya es una ansiedad que pasa a ser una fobia social, por ejemplo, que lo hace ser no funcional en una estructura social normal, cuando tenemos algunos problemas, por ejemplo, los trastornos mentales severos tipo esquizofrenia y demás, o cuando ya se ha comprobado una hipersensibilidad a la planta de este medicamento que impida que lo podamos utilizar. De resto, hay una gran cantidad de estudios en los cuales se han comprobado sus beneficios y otros por estudiar, porque realmente estamos empezando. Llevamos unos 15, 20 años desde que volvieron a dar la aprobación en los Estados Unidos para investigar sobre esta planta y los resultados han sido cada vez más crecientes, tanto así que en el mundo se han tenido que acoger a esta necesidad de buscar otras herramientas en estos contextos. Tenemos muchísimas preguntas aquí en nuestro chat, doctor Juan Esteban Múnera, pero tenemos que ir a Nota Saludable. La que aún nos unes, madre, la que conserva su unida nuestra raza. Sin tu presencia, vacía quedará la casa y en un silencio oirás mi queja. Qué suerte correremos, madre, cuando a tu lado te llame el Creador. Ya cada cual con
su suerte mala o buena, tomará su rumbo que el destino marcó. Si estando en vida nos comportamos como extraños, sé que de nada han servido tus regaños, de consejos, de luchas para unirnos, y no esperamos que te alejes para irnos. Cada cual buscará su conveniencia, el uno al otro mirará como a un extraño. Por un momento olvidarán que son hermanos, y todo esto motivados por tu ausencia. tú eres la que aún nos unes, madre, la que conservas unida nuestra raza. Sin tu presencia vacía quedará la casa, y en un silencio oirás mi queja. Nos unes, madre, gracias, madre querida. Nos unes, madre, te amo y agradezco a la vida tu presencia. Nos unes, madre, ahora entiendo que todo fue amor. Nos unes, madre, tú nos unes, madre. Nos unes, madre, te amo, madre querida. Nos unes, madre, gracias, gracias, madre. Nos unes, madre, aquí estaré contigo toda la vida. Nos unes. Y antes del corte comercial fue muy emocionante ver este video donde se veía al doctor Jorge Enrique Rojas, su mamá, el doctor Santiago Rojas, su mamá, la doctora Claudia Gómez, que es la directora de nuestra Eco Spa en el Parque de la Salud de la Florida. De verdad muy tocante, y me atrevo a saludar a mi mamá. Chao mamá, desde Italia, porque Conexión Vital está en una conexión con todo el mundo. Y aquí en la red social tenemos personas que nos saludan de Paraguay, de toda Colombia, de México, de Argentina, de Costa Rica. De verdad, algo muy bonito. Y me parece muy bonito el tema de la mamá, porque el doctor Rojas siempre en la consulta, ¿verdad, doctor Esteban? Nos dice, trata al paciente como tratarías tu mamá. Como si fuera tu mamá. Así es. Aprovecho también para robarme el espacio de cámara de mi mamá, que siempre está atenta. Te amo. Gracias por estar. Gracias a ti, Krish, por estar con nosotros. Realmente hay mucho que hablar de estos temas maravillosos, un tema tan controversial y que necesita de tanta educación. Por favor, no crean nada, verifiquen, vayan a la información real y hagan de eso algo que puedan comprobar como algo que les otorgue salud y bienestar, que es lo que siempre queremos en los parques de la salud. Y por allí en las redes sociales, tanto en la de los parques de la salud como Dr. Rojas, en la mía personal, @Dr. Juan Múnera, estamos día a día educando y llevando más información para ti, que estás en tu casa siempre atento de nosotros.
Entonces ahora en un ratico ya lo dejamos con la nota saludable, donde el doctor Jorge Enrique Rojas con el doctor Andrés Rosas, que es experto en medicina china, le van a hablar de todos los beneficios de los productos que ya están en el mercado. El aceite natural de CBD con Sacha Inchi, como decía el doctor Juan Esteban, y la pomada natural con CBD, árnica y romero. Muchas gracias por estar aquí. Feliz diciembre a todas y todos. Vamos con Nota Saludable. Hoy les queremos compartir algo maravilloso para todos ustedes. Cómo transformar los componentes de la naturaleza en ese complemento ideal para la salud. Cada día se habla más en el mundo de los cannabinoides. Desafortunadamente, se ha dado una mala interpretación de la marihuana, de los cannabinoides y de los efectos terapéuticos. La historia de la anestesia inicia con la heroína. Sin la heroína no se hubiera descubierto la anestesia. La buscapina compuesta, si ustedes leen, ahí dice escopolamina, otra planta medicinal. Y ahora estamos con los cannabinoides. Es qué principio activo yo puedo encontrar en una planta llamada cannabinoides que me permite tener un efecto terapéutico para un problema de salud. El doctor Andrés Felipe Rosas es experto en dolor. Es que la persona que nos apoya en los parques de la salud cuando hace quiropraxia, osteopatía, terapia neural, acupuntura, ozonoterapia. Pero tenemos esa otra herramienta en esa lista, los cannabinoides, que pueden tener una presentación en aceite o como lo da el registro del INVIMA en pomada. Hablamos un poco de los principios activos, qué es el CBD, cómo se hace, qué efectos terapéuticos tiene, qué es el THC. Gracias, Doc. Sí, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, toda esta parte, y a veces lo encontramos siendo como un boom de esta parte de modo de tratamiento, y es que el CBD dentro de nuestro cuerpo tiene un efecto analgésico, un efecto calmante y un efecto que nos ayuda a toda esa parte relacionada con el dolor, ¿sí? Resulta que, bueno, cuando hacemos un manejo del dolor, digamos un dolor, no sé, un dolor físico, te duele la cadera, te duele todo ese componente porque tienes una artrosis, y hay componentes, ¿no es cierto?, que lo que hacen, o realmente desde la parte médica se llama facilitación medular. ¿Qué es esa facilitación medular? Que son estímulos constantes que llegan desde tu cadera, viajan por el nervio, llegan a la columna, a ese componente, ¿no es cierto?, que es la médula espinal, y te suben la información por unas vías que son las espinotalámicas laterales hasta tu cerebro para él traducirlo en dolor. ¿Qué pasa? Muchas veces esta facilitación medular o esta información del dolor no es suficiente, con tratamientos tópicos, ¿no es cierto?, como la acupuntura, que nos ayuda, como la terapia neural, que también nos ayuda, como el mismo plasma, sino que hay que ir a ese caminito, ¿no es cierto?, a esa información, a esos receptores, ¿sí?, para ir a inhibirlos y decirles, no, miren, así no tiene que traducir esta información ya no es dolor, esta información que llega debe ser diferente, donde usted esté tranquilo, donde le genere cierta analgesia, y eso es lo que hace el CBD, ¿sí? El CBD actúa sobre ciertos receptores en nuestro cuerpo que lo que hace, digámoslo de una forma, es inhibir esa información del dolor, diferente al THC, ¿sí? Cuando las personas, y es muy común que nos preguntan en las consultas, doctor, y entonces usted me va a enviar marihuana, ¿no?
realmente el CBD sí es un componente que hace parte de la planta de marihuana, pero que no le va a generar ninguna respuesta adictiva, ni ninguna, pongámoslo entre comillas, como dicen comúnmente las personas, esa sensación de estar trabado, ¿no es cierto? Porque se le retiran dentro de sus componentes o dentro de su proceso, perdón, se le retiran esos componentes que generan ese tipo de respuestas en nuestro cuerpo. Es decir, que vamos a aprovechar toda la parte terapéutica que nos pueden brindar las plantas, como bien lo decía el doctor Rojas, ¿no es cierto? De la buscapina, de también de donde sacan la aspirina. Si nos ponemos a revisar, la mayoría de los medicamentos vienen de las plantas. Entonces es aprovechar esos receptores que hay en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, que nos inhiben esa información de dolor. Es aprovechar también esos canales que hay a nivel neuronal, ¿sí? Esos caminos, esas vías donde también te va a generar relajación, donde vas a sentir un estado de calma, siendo una indicación para los procesos de ansiedad, de depresión, también para esas personas que, ¿no es cierto?, cuando tenemos esos síndromes de abstinencia porque están en un proceso de dejar cierta materia que les genera cierto tipo de adicción. Entonces es una herramienta terapéutica que nos ayuda principalmente en el manejo de ese dolor, pero también nos ayuda a esos estados emocionales. Por eso nos dimos a la tarea con un equipo de profesionales de la química, de químicos, para poder obtener 2 productos que salen en nuestra línea de productos naturales Dr. Rojas. Uno es una pomada que mezcla árnica, romero y cannabinoides. Y el otro producto es un extracto de aceite de Sacha Inchi combinado con el CBD. Estos productos tienen un efecto terapéutico, como lo explicaba Andrés Felipe, para el dolor, pero tiene otros efectos de la parte emocional. Cada vez se investiga más acerca de los cannabinoides. Colombia va más lento que muchos países, pero ya tenemos esa gran posibilidad y esa herramienta terapéutica que la tenemos ahora en nuestra compañía, pensando en la salud de todos ustedes. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.